puede entrar a esa área que muchas veces no queremos que nadie toque. Esas áreas que muchas veces ni siquiera a nadie le hemos platicado ni le hemos contado, pero el Señor sí lo sabe. Y es algo hermoso cuando el Señor te muestra a través de su palabra, a través de su Espíritu. Él abre tus ojos, abre tu entendimiento para que comprendas el porqué de algunas situaciones que a veces no alcanzamos a entender o a comprender y que quizás vivimos a través de nuestra vida. Esto que está aquí dice: mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, dice, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El título de este mensaje, ¿verdad? No se los dije, pero es: que nada te estorbe. Que nada te estorbe. ¿Por qué? Yo no sé la vida de cada uno de los que estamos aquí. Yo no sé qué es lo que usted ha pasado en su vida. Si nos remontamos a la infancia de cada uno de nosotros, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu adolescencia? ¿Cómo fue su juventud? ¿Cómo ha sido hasta ahora la vida que ha estado llevando? Yo no sé si alguien ha vivido momentos complicados en su niñez. Yo no sé si usted ha pasado momentos difíciles en su juventud, en la cual le han lastimado tanto que tan solamente a veces recordar, a veces ni siquiera se quiere acordar de cosas que han pasado. Pero esto provoca un estorbo para el creyente, un estorbo para el ministro, un estorbo para el Hijo de Dios, un estorbo para cualquier persona. ¿Por qué? Le voy a contar algo que solamente mi familia lo sabe, a nadie más. Creo que a los jóvenes, adolescentes, les compartí una vez esto. Y es algo que el Señor quiso que yo hablara de esto, ¿verdad? Y pues tengo que hacerlo. Mi padre, antes de conocer al Señor, era un hombre tremendo, ¿sí? Él ya partió con el Señor. Le doy la gloria a Cristo porque Él conoció al Señor y porque Él ahora está en su presencia y sé que un día lo volveré a ver. Esa es nuestra confianza. Pero estoy hablando de mi vida antes de que mi padre conociera al Señor. Fue una vida difícil para mí, donde había una manera de educar, quizás creyendo que esa era la manera correcta de educar a los hijos. Y el Señor trató conmigo. Le voy a decir por qué. Porque yo en mi infancia llegué a decir: ojalá y se muriera para que un día, cuando estuviera muerto, yo lo agarrara a golpes. Imagínense lo que había dentro de mi corazón. Había una raíz ¿de qué? De amargura. Había odio, había rencor en mi corazón. Pero cuando yo vengo al conocimiento de Jesús, mi padre viene al conocimiento de Jesús, yo empiezo a adorar, a alabar, a cantar.
yo no podía hacerlo con esa libertad de rendir mi corazón al Señor. ¿Por qué? Porque había un estorbo. Había una raíz de amargura que estaba estorbando en mi corazón y que no me dejaba en paz. No me dejaba adorar a Dios como Dios quiere que se le adore. Hasta que el Señor me muestra en su palabra, ahí en el capítulo 12, vamos a darle lectura. Capítulo 12, versículo 9, dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, o sea, nuestros padres terrenales, dice, ciertamente por pocos días que nos disciplinaban, como que, como a ellos les parecía. Dice, pero o sea, nuestro Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de qué, de su santidad. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después, dice, da un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando el Señor me muestra esto en su palabra, me hace entender que si yo viví todo esto y que esa raíz de amargura estaba en mi corazón, era porque mi padre no había conocido la verdad, no había conocido a Cristo Jesús. Él creía que esa manera era la manera correcta de hacer las cosas. Y quizás muchos de ustedes o algunos de ustedes han vivido esto, yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. Y por eso es que estamos hablando de esto. Porque Él me hizo entender que si mi padre me hubiera conocido, dice, si tu padre me hubiera conocido a mí, las cosas hubieran sido completamente diferentes. Por eso le doy la gloria a Cristo Jesús y a su Espíritu Santo y al Padre que tuvo misericordia de nosotros, porque Él fue el único que pudo romper esas cadenas, esas ataduras. ¿Por qué? Porque muchas veces se trae un patrón y se hace una cadena en que nuestros padres lo hicieron así, ahora nosotros lo hacemos de igual manera con nuestros hijos, y nuestros hijos lo hacen con sus hijos. ¿Y qué sucede? Los hijos son lastimados. Usted quizás ahora es padre, pero una vez fue hijo. Yo no sé si a usted lo lastimaron. Yo no sé si todavía hay áreas en su corazón que solamente el Señor conoce. Pero quizás también podemos estar cometiendo el mismo error que los padres cometen con sus hijos, creyendo que es la manera correcta de educarlos, de disciplinarlos, o quizás la misma forma en la que nosotros nos hablaban, así también nosotros les hablamos, con palabras que ofenden, con palabras que menosprecian, con golpes a lo mejor. Pero esto sucede, ¿por qué? Porque no se conoce al Señor. Pero una vez que se conoce la verdad y dice que la verdad os hará libres, esto ya no debería de suceder. Las cosas deberían de cambiar completamente. Pero a veces tristemente no es así. Y esto es necesario porque el Señor dice, seguid la paz con todos.
Muchas veces por esta causa los hijos no hablan bien con sus papás. A veces se hablan golpeadamente, con enojo, como con ira, como que hay algo en sus corazones ahí. Los padres tampoco lo hacen con sus hijos. No hay ese amor del Señor. ¿Para qué? Para unir a la familia, al hogar, a los hermanos, a los padres y a los hijos. Y vamos a ver algo en Génesis, capítulo 27, verso 41. Y hay muchas causas por las cuales sucede esto en los hogares, en las familias, en las personas. Verso 41. Y aborreció, ¿quién? Esaú a Jacob. Jacob era su hermano. Dice que lo aborreció, ¿por qué? Por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, dice, y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Qué había en el corazón de Esaú? ¿Una raíz de qué? De amargura. Dice, y fueron dichas a Rebeca estas palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a la casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Pero ¿sabe qué? El enojo no se le pasó tan pronto. Pasaron 16 o 17 años en los cuales él vivió apartado de su familia, pensando que su hermano lo iba a matar, y ya no volvió a ver a su madre cuando ella murió. La familia se separó. El hijo se distanció de la madre y se distanció ¿de quién? De su hermano. ¿Por qué? Por la bendición que Dios le había dado a Jacob. A veces sucede esto, que se parte una herencia y la familia se pelea por una herencia. Gloria al Señor que mi papá no tenía nada, ¿verdad? Todo era del Señor ya. Y eso, gracias al Señor, no ha sucedido ni sucederá con nosotros. ¿Por qué? Porque hemos reconocido que somos administradores del Señor y que nada es nuestro, todo es de Él. Y cuando partamos, no vamos a llevar absolutamente nada. Tampoco nos llevemos raíces de amargura en nuestro corazón. Es mejor arreglar las cosas ahora que hay tiempo, hermanos. El tiempo no es nuestro, el tiempo es del Señor. El Señor quiere que se arreglen las cosas ahora que hay tiempo. Vamos a ver Lucas, capítulo 15. Gloria a tu nombre, Señor. Verso 8 al 10. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia
hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Yo me gocé con el hermano que dio testimonio de su hija. Mire lo que dice. ¿Qué mujer tiene 10 dracmas? Estas dracmas eran algo valiosos para ella. Si pierde una dracma, dice, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. ¿Dónde se perdió esa dracma? En la casa. Pero como era algo de sumo valor para ella, dice que enciende una luz para poder buscarla. Y dice que la busca con diligencia hasta que la encuentra. Imagine, este dracma puede ser uno de nuestros hijos. Puede ser alguien de nuestra familia. ¿Saben que nuestros hijos son herencia del Señor? Tristemente lo digo, nuestros hijos se están perdiendo dentro de la casa. Y no hemos hecho nada. No hemos hecho nada por ellos. Me encontré un joven que tenía pensamientos de suicidio dentro de la casa. Hijo de un ministro. Y no estamos haciendo nada. Nuestros hijos son joyas valiosas para el Señor. Es una responsabilidad tan grande. Y se están perdiendo porque quizás los hemos lastimado. Quizás se están apartando ellos mismos del Señor porque no saben qué camino seguir. Están distraídos con las cosas que el mundo les está ofreciendo a su alrededor y se están alejando del Señor, y ni ellos se están dando cuenta que están alejados y están corriendo peligros. Y no hemos encendido la lámpara. Sigue apagada. Qué triste que ni siquiera nos damos cuenta que nuestros propios hijos están en un riesgo y que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Quizás los hemos lastimado. Quizás ellos no han visto el ejemplo que deberían de ver en nosotros. Quizás no nos hemos acercado a ellos, ni siquiera para darle un abrazo. ¿Cuándo fue la última vez que le dio un abrazo a su hijo y le dio un beso? ¿Cuándo fue la última vez que le dijo que lo amaba, que iba a estar ahí para ayudarle? O usted como hijo, ¿cuántas veces lo hizo con su padre? Si tiene su padre, lo puede hacer ahora. No espere para mañana. Es tiempo de pedir perdón, hermanos.
tiempo de pedir perdón. Es tiempo de pedir perdón a nuestros padres, a nuestros hermanos, a las personas que están alrededor nuestro. No importa si nos han lastimado o no. Quizás ellos lo hicieron cuando no conocían a Cristo. Y si lo hicieron conociendo a Cristo, hay que perdonar de todas maneras. ¿Por qué no sufrimos más bien el agravio? ¿Por qué no escogemos como Moisés lo escogió? Dice que escogió. Hebreos capítulo 11. Quiero darle lectura rápida. Once 24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, que dice, escogiendo antes que ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas que el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada ¿dónde? En el galardón. ¿Por qué no recibimos el agravio y perdonamos? No dejemos que nada nos estorbe en nuestro corazón. Puede haber una raíz de amargura o algo que hay ahí que hace que se distancie el padre del hijo, el hermano de la hermana. Después, o si no es que aún ahora, se puede estar llevando ya en una conciencia. Y eso es lo que atormenta, lo que perturba, lo que no te deja que tengas paz. Y el Señor dice, sigue la paz con todos. No dice con unos sí, con otros no, dice con todos. Dice, y la santidad sin la cual que nadie verá al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no arreglamos las cosas ahora que podemos, nos podemos llevar una sorpresa, hermanos. Es necesario que atendamos a la voz del Espíritu de Dios. Es necesario. Miren el capítulo 15. Ahí mismo, del versículo 11 en adelante, vemos la parábola del hijo pródigo. Y vemos que este hijo fue un hijo que se rebeló, aún teniendo todo con su padre. Él se rebeló y se apartó y no le fue bien. Pero algo maravilloso hay aquí. Dice que este joven, después de ver que le había ido mal, él dijo que iba a regresar a la casa de su padre. Dice que vino a la casa de su padre. Dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido, ¿a qué? A misericordia. Dice, y corrió y se echó sobre su cuello. ¿Y qué hizo? Y le besó. ¿Y qué hizo el hijo? Le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Fue exactamente lo que hizo la hija de nuestro hermano. Le pidió perdón primero al Señor y luego fue con él y le pidió perdón. Esos son los pasos que tenemos que seguir. No es a través de un teléfono, no es a través de un mensaje. Ahí está mi mamá, que Dios la bendiga, y ella está de testigo.
Porque ese día que el Señor me mostró esto, lo primero que hice fue ir a la casa. Le pedí perdón a mi madre, le pedí perdón a mi padre, le pedí perdón a mis hermanos. Y ahí fue donde se rompieron esas cadenas, se rompieron esas ataduras. ¿Por qué? Porque eso me estaba estorbando a mí para el ministerio. Yo cantaba, pero no había una libertad para yo levantar mis manos. A veces las levantaba, a veces no traía ganas de levantarlas. ¿Por qué? Porque había algo que estaba estorbando ahí. A veces tenía ganas, a veces no tenía ganas. Hasta que el Señor me hizo entender que tenía que despojarme de todo peso que había en mi corazón. Y Él lo hizo para la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque yo no podía servir al Señor. Yo no me sentía limpio para poder levantar mis manos o para poder servirle o para poder predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque había algo que me estorbaba, que había una raíz de amargura, que había dolor en mi corazón. Pero ¿sabe qué? El día que pedí perdón a mis padres, lloramos, nos abrazamos, nos besamos, y ese día, tanto ellos, nos pedimos perdón mutuamente todos, y fue hermoso. Gloria al Señor. Pero ese día yo pude adorar al Señor con libertad. Hasta el día de hoy puedo decir que a mi padre, cuando lo llegaba a saludar, yo llegaba y le daba un beso en la mejilla. Para la gloria de Cristo lo digo. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede sanar los corazones y nadie más lo puede hacer. Pero tenemos que hacer las cosas como Él dice. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Quiero ver si tienes una imagen ahí. ¿Sí alcanzan a ver? ¿Qué dice? 2 minutos, ¿para qué? Para la medianoche. Eso fue una noticia que salió hace poco, en enero. No sé si alguien la vio por ahí. Que dice que esto se llama el reloj del Apocalipsis, también llamado reloj del juicio. Dice que es un boletín de científicos atómicos de la Universidad de Chicago, Estados Unidos. Dice que usan la analogía de la especie humana, estando siempre a minutos de la medianoche, donde la medianoche representa la destrucción total y catastrófica de la humanidad. Originalmente representaba la amenaza de guerra nuclear, pero desde hace algún tiempo incluye cambios climáticos y todo nuevo desarrollo de las ciencias y la nanotecnología que pudiera infligir algún daño irreparable. Y quiero que vayamos al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 25, versículo número 6. Y mire lo que dice. ¿A la qué dice? Y a la medianoche se oyó un clamor. ¿Qué dice? Aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Cuántos minutos faltaban según los científicos?
2 minutos para la medianoche. Dice en el verso 1: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas. Dice, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Tenían lámparas, pero no tenían aceite. Esta mujer tenía algo valioso. Dice que ella encendió una lámpara para buscar eso que era tan valioso para ella. Yo no sé si puede ser alguien de nuestra familia, alguien con el cual no hemos arreglado las cosas, y es necesario que se arreglen, porque si faltan 2 minutos para la medianoche, el Señor viene ya. Y es necesario que se arreglen las cosas. ¿Por qué? Porque sin santidad y sin paz, ¿qué dice? Nadie verá al Señor. Que nada nos estorbe. Dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Dice, y tardándose el esposo cabecearon. Quizás puede decir, pues faltan 2 minutos. Me puedo echar otra pestañita, o puedo seguir dormido. Quizás mis hijos se están perdiendo, pero todavía tengo tiempo. El Señor va a hacer algo. Es cierto, el Señor quiere hacer algo. Pero si nosotros hemos lastimado, tenemos que dejar el orgullo. Tenemos que dejar a un lado todo eso que nos separa para poder tener esa humildad, para poder pedir perdón. Este padre con el hijo pródigo no puso algo que estorbara, ni siquiera le reprochó el que se hubiera ido a malgastar su fortuna. No le guardó rencor, no le reprochó absolutamente nada. Lo recibió con los brazos abiertos. Dice que lo abrazó y lo besó, le mostró su amor. Quizás no hemos estado haciendo eso con nuestra familia, con nuestros hijos. Por eso es que nuestros hijos se han apartado y no quieren saber nada del Señor y están corriendo el riesgo. Y el único culpable ahí fue el descuido de la persona que perdió la dracma. El Señor los ha puesto en nuestras manos. Y un día tendremos que responder por lo que el Señor ha depositado en nuestras manos. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Dice, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de nuestro aceite, porque nuestras lámparas, ¿qué dice? Se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para nosotras mismas, para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué sucedió? Vino el esposo, y las que estaban, ¿qué? Preparadas, entraron con él a las bodas. ¿Y qué sucedió? Se cerró la puerta. Dice, y las que estaban preparadas, las que arreglaron sus lámparas, las que arreglaron los problemas que había, las que se pusieron en paz con todos, las que vivieron en santidad, ellas fueron
las que entraron. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. A estas vírgenes algo les estorbó y no pudieron entrar. Muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. Pero algo les estorbó. Porque el Señor dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad. Algo les estorbó. Que nada nos estorbe. El tiempo se está acabando. La palabra de Dios dice que no apaguemos el espíritu y que no menospreciemos ¿qué? Las profecías. Vamos a ver Hebreos capítulo 11. Versículo número 7. Dice: por la fe, Noé, cuando fue ¿qué? Advertido por Dios acerca de ¿qué? De cosas que aún no se veían. ¿Qué hizo? Con temor preparó. Dice: el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé le creyó al Señor. ¿Y si faltan 2 minutos? ¿Y si no faltan 2 minutos? Yo no lo sé. Pero si el Señor nos está hablando, y si nosotros no nos preparamos y no arreglamos las cosas que tenemos que arreglar con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestra familia, algo nos puede estorbar, hermanos. Algo nos puede estorbar. Dice que Esaú, dice, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró ¿con qué? Con lágrimas. Después, ¿ya para qué lloramos? Es ahora. El Señor dice: en tiempo aceptable te he oído. Dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Es tiempo de arreglar las cosas. Vamos a ponernos de pie. Si usted le ha creído al Señor en esta noche, no se preocupe. Su Hijo volverá a redimir. Su Hijo no le va a reprochar absolutamente nada. Su papá tampoco. Puede con toda confianza pedirle perdón. No dejemos que nada nos estorbe, hermanos. El Señor viene pronto. Es necesario que tengamos ese corazón lleno de misericordia. No reprochar, no reclamar, pedir perdón ahora que podemos hacerlo. Después va a ser demasiado tarde. No vas a poder levantar tus manos. No vas a poder adorar al Señor. Quizás lo vas a tratar de hacer con tus fuerzas. Quizás vas a querer servir al Señor con tus fuerzas. Pero nos podemos llevar una sorpresa en aquel día. Vamos a orar. Padre,